más a Desnudando Saberes. Mi nombre es Dorita y en este podcast estaremos compartiendo contigo diferentes herramientas para poder hacer de esta vida o de esta experiencia humana un espacio más compasivo y más bondadoso. Estaremos hablando desde diferentes saberes, desde el yoga, desde la ayurveda, desde el bhakti yoga, desde diferentes aspectos que puedan aportarnos a nosotros en nuestro día a día herramientas para entender y comprender cuál es nuestro propósito en este plano material, cuál es el propósito en esta vida. Y hacerlo desde el corazón, hacerlo desde la sinceridad, hacerlo desde lo que somos, siendo personas, siendo humanos y recordando siempre que podemos aportar y siempre podemos tener diferentes herramientas y diferentes formas de vivir. Y todas son aceptadas. Nos vemos. En este episodio número 7 vamos a hablar del dolor, el tiempo y el amor y la simbiosis que hay entre los tres. Hola, hola. Siempre me hace feliz estar acá. Yo creo que va a ser una frase que siempre voy a utilizar, pero muy contenta de poder compartir, muy contenta de poder expresarme a través de las palabras por este medio y muy contenta sobre todo de encontrarme en ese compromiso constante. Y hoy con un tema muy importante para mí, muy conmovedor también, que quiero compartir desde esa experiencia, porque estas son épocas, estamos en Navidad, y estas son épocas precisamente donde hay muchas cosas que pueden haber sucedido y son momentos en los que empezamos a hacer como un recuento de las experiencias, un recuento, de las intenciones, un recuento de todas las cosas que han sucedido y todas las cosas que nos han traído hasta acá. Y también una idea o una planificación de lo que nosotros esperamos que se manifieste en algún momento o en el siguiente año en nuestra vida. Entonces, aquí, como siempre, y les conté desde el primer episodio, es una apertura de mi corazón, es una apertura de mostrar esa vulnerabilidad a través de la valentía de ser observado. Y no porque me estén observando, sino porque realmente para mí hay muchas herramientas que he utilizado a lo largo de mi vida y quizá de los últimos años de mi vida que me han permitido entender o no entender, que me han llevado a vivir unas experiencias, que me han hecho sentir unas emociones y que me han recordado cada vez lo viva y lo humana que soy. Y con estas herramientas he podido tener una observación de todas esas situaciones. Muchas veces esa observación o esa capacidad de ver esas experiencias han sucedido después de que se han vivido, porque es con el tiempo en que uno empieza de alguna forma a sanar esos episodios que le causaron tanto dolor o que nos causaron dolor. Entonces, es muy interesante, no sé ni cómo articularlo, pero exactamente hace 2 años estaba sintiendo mucho dolor, sentía mucho dolor y mucha incertidumbre. Y ese mucho dolor y esa incertidumbre trajo muchas circunstancias a mi vida, donde yo pensaba que estaba en un hoyo completamente oscuro, o estaba como en la noche oscura del alma. Estaba en una noche muy oscura, una noche llena de incertidumbre, como ya les mencioné, de desconocimiento, de ansiedad, de confusión y de arrepentimiento. Arrepentimiento quizá de cosas que había hecho y ansiedad al tener ese miedo de vivir
o de no saber qué iba a venir en el futuro, porque sentía que ese episodio doloroso no iba a pasar, que iba a ser algo permanente. Y el 21 de diciembre fue el solsticio, y el 21 de diciembre hicimos un ritual aquí con la intención de celebrar precisamente ese momento más largo de oscuridad en el año y también abrazar la oscuridad. Entonces llega la oscuridad y empecé a recordar, porque claramente uno tiene la mente y la mente tiene el trabajo de inventar, crear, pero también tiene el trabajo o tiene la función de recordar. Entonces empecé a recordar mis 2 solsticios anteriores, y los 2 solsticios anteriores fueron momentos donde sentía dolor. El primero fue, el primero de esos 2 anteriores, 2020, fue muy doloroso. Todo este periodo de hace 2 años estaba completamente lleno para mí de incertidumbre, de ansiedad y de mucho miedo a las cosas que se venían y cómo se venían, porque no sentía que estaba preparada para recibir o para enfrentar y vivir esas experiencias que se venían. Y bueno, así más allá de que esto sea como una historia, una novela, es como ir articulando para poder llegar a la experiencia final y a la realización, o quizá al entendimiento y a la comprensión que puede tener uno a través del tiempo, o que puedo tener yo en este momento a través del tiempo. Fue 2021, un hermoso año lleno de muchas experiencias, de mucho aprendizaje y de mucho dolor, donde estaba contenido también de esa información de yo siento que de falta de confianza, pienso. Y aunque uno siempre dice que uno confía y que las cosas están pasando por un bien, era como que a mí me dolía incluso que me dijeran, por ejemplo, suelta. Suelta para mí era una palabra como una ofensa, porque yo decía, ¿cómo puedes soltar algo que te está doliendo y te está pesando? ¿Cómo puedes simplemente relajarte, decir, ok, suelto y estoy libre al viento cuando hay algo que te pesa en tu corazón? ¿Cómo puedes hacerlo? Con todas las amigas que me acompañaron en ese momento llegamos a otra palabra más interesante, que era fluir. Fluir incluso con ese peso y fluir incluso con ese dolor. Y todo ese año, todo el año 2021 fue un año de aprender a fluir. Y era como que fluía como el agua, pero de repente me volvía tierra y me estancaba en una piedra del río. Y volvía al dolor. Y volvía a fluir y volvía al dolor. Y volvía a fluir y volvía a la ansiedad. Y volvía a fluir y llegaba ese momento donde en el día a día vivir era simple porque mi mente estaba ocupada. Y digo simple, no era porque fuera fácil, digamos que era fácil distraerse. Pero una vez colocaba mi cabeza en la almohada, fueron épocas donde mi yo con yo no me permitía estar completamente en paz, y salían lágrimas que venían de lo más profundo de mi corazón. Y fue pasando el tiempo, que es el otro punto del que que les quiero hablar hoy. Y fue pasando el tiempo, y a través de todo lo que se vivió durante ese año, y a través de todas las experiencias que venían, de todas las ayudas que se presentaron, vino el tiempo a mostrarme que sí había la posibilidad de sentirse sin ese peso y sentirse un poco más liviana. Y fue en este año donde, cuando empezó este año 2022, ya había un poco más de libertad, es decir, ya no había tanto peso. Me sentía un poco liviana, entendía y empezó a eliminarse el dolor del corazón. Y empecé a comprender
muchas cosas. Se vino una fecha importante en abril donde hubo como una especie de renacimiento, y en ese renacimiento un poco de luz, y en ese renacimiento también un poco de compromiso, y ese compromiso también la puerta de demostrarme y demostrarme nuevamente como un ser completamente vulnerable, y demostrarme otra vez como un ser completamente imperfecto. Y no porque ese compromiso haya sido algo negativo, al contrario, es porque me di cuenta que ese compromiso que adquirí era un compromiso que me hacía mucho más bien a mí que al ser con el que yo estaba comprometida. Es como cuando tú haces un compromiso espiritual, o cuando uno hace un compromiso espiritual, y cuando uno tiene unas ofrendas para esa entidad espiritual, se da cuenta que lo que realmente te alimenta, ese ente espiritual, Dios, no necesita nada de ti, no necesita nada. Y aquí entiendan Dios como la relación que ustedes tengan con esa entidad espiritual, o con la identidad espiritual que ustedes tengan en su corazón. Entonces, ese señor, o esa señora, o esa energía llamada Dios, que también es una unión de polaridades femeninas y masculinas, no es que necesite de ti, no es que necesite tu ofrenda, no es que necesite tu práctica. Es realmente tú quien necesita esa práctica para estar conectado, y para encontrar en esa energía un refugio, y para encontrar en esa energía una razón para confiar, y confiar, como aprendimos hoy, de manera activa. Confiar no es simplemente decir yo confío y todo bien. Confiar es un trabajo activo donde uno tiene que hacer ese trabajo. Y como hablábamos hoy en una clase que fue realmente muy productiva y muy linda, es confiar en que todo está en manos de algo más grande que nosotros, y rendirse en esa posición, y al mismo tiempo trabajar como si todo estuviera en nuestras manos, y combinar esos dos eslabones para realmente empezar a comprender el sentido de la vida, y empezar a ver esa confianza como un acto, como una acción. Entonces fue todo este tiempo de comprender, de empezar a valorar, ¿saben? Todo lo que había a mi alrededor, de empezar a ver, porque en ese momento de dolor, en el momento en el que había mucho dolor, yo me sentía completamente sola, completamente abandonada, sentía que estaba derrumbada, básicamente. Y no era algo que se mostrara casi externamente, pero sí era algo que se sentía, porque esa situación en particular trajo, y no trajo, despertó realmente todos los miedos que habían en mí. Entonces llega el 2022 con toda su energía de enseñanza, pero asentando toda esa información. Entonces empecé a darme cuenta, aunque sabía, pero empecé a aceptar que no estaba sola en este proceso. Y empecé a ver alrededor todo lo que me estaba soportando, desde la misma energía divina hasta la misma energía material, con todos sus personajes denominados mi familia y mis amigos, y hasta los desconocidos. Entonces empecé a confiar en eso, en confiar, en la no soledad. Y no porque la soledad sea mala, sino empecé a entender todo el apoyo y todas las cosas valiosas que tenía alrededor mío, todas las personas valiosas que tuve al lado mío durante ese momento de tanto dolor. Y empecé a ver otro tema bien interesante, la manifestación del amor. La manifestación del amor en cada expresión de apoyo, la manifestación del amor en cada expresión de amistad, en cada apoyo de mi familia. Y cuando me di cuenta y empecé a realizar que el dolor no era eterno, que ya se había empezado a difuminar,
que no estaba sola, porque tenía cantidades de personas alrededor mío que me habían apoyado, me habían acompañado y estaban dispuestos para mí. O sea, ese amor sincero de esas personas que te quieren y que te aprecian. Y el tiempo fue el único que me pudo mostrar eso. El tiempo fue el único que me pudo mostrar lo valioso que fue ese dolor. El tiempo fue lo único que me pudo mostrar el amor valioso que tengo y siempre he tenido en mi vida. Entonces, llegan estas épocas. Y llegan estas épocas con todas las ausencias y carencias que nuestro corazón o nuestra mente o el entorno nos dice que tenemos. Y hubo un día de esta última semana en donde miraba como mi corazón, y estoy un poco emocionada porque es muy valioso, y no sentía dolor. Y estaba en mi cama y tenía ganas de llorar. Y decía, pero no puedo llorar. Porque extrañaba de alguna manera, no extrañaba, pero sentía como esas memorias de esas cosas pasadas que habían sucedido y que me dolían. Y llegaban esos recuerdos y llegaban esas situaciones y llegaban sin dolor. Y me sorprendía que estuvieran sin dolor. Y creo que estaban sin dolor ya porque puede que haya sido un espacio que ya acepté y fue un espacio muy valioso y sobre todo un espacio que ya abracé con amor, agradecida completamente con cada personaje que hubo en ese momento y cada personaje que participó para que se creara todo ese dolor en mi vida. Completamente agradecida, creo yo. Creo que es una gratitud sincera. Y entonces me quedé en la cama acostada pensando en, Dios, ya eso no duele. ¡Wow! ¡Qué bien! Ya no siento ni arrepentimiento, ni siento ansiedad. Y se ha desaparecido. Y fue durante todo este año que empezó a cambiarse esa sensación. Empezó a cambiarse el dolor por el amor, por la gratitud. Por ver en cada cosa que sucedía en mi vida y que sucede en mi vida algo valioso. Y no simplemente porque esas cosas que hayan sucedido durante este año hayan sido cosas llenas de felicidad, de exaltación, no. Porque empecé a entender como cada parte y cada episodio de mi vida como parte fundamental para la construcción. Y a diferencia del 2021, donde todo lo veía como parte de destrucción y que me estaba destruyendo y que me estaba cagando el susto de qué era lo que iba a pasar y estaba depositando mi fe y mi confianza en cosas completamente externas a mí, que me confundí y me llené y me llenaba y me llevaba mucho más a esa oscuridad. Pero llega este año a mostrarme como que no, párale. Esa seguridad la construyes tú, la construyes dentro de ti, con las herramientas que decidiste vivir y que estás aprendiendo a vivir con esas herramientas. Y esas herramientas que son mi práctica de yoga, mi práctica de meditación, mi práctica de ayurveda y todo lo que decidí algún momento y escogí como mi vida y como mi estilo de vida. Entonces estaba en mi cama mirando al techo y de repente llegó un correo electrónico de algo que estaba esperando. Pues no sabía que me iba a llegar en ese momento, pero el correo llegó, que es el ADN de marca, que se los compartí esta semana en Instagram, con toda la imagen nueva de mi página de Yoga Dorita, de ese espacio de compartir. Leí el correo de mi amiga, la diseñadora de Aluti. Leí el correo que ella me envió, diciendo lo que me enviaba y otra demostración de amor, porque las palabras que usó fueron palabras
de personas que te aprecian, porque es muy diferente cuando trabajas con alguien que no te conoce y es también diferente cuando trabajas con una amiga que de pronto entraron en esa intimidad y pudieron crear y co-crear algo juntas. Y utilizo unas palabras y en ese momento que empecé a leer esas palabras y me acuerdo y me dan ganas otra vez de llorar, mi corazón se derritió y empecé a llorar. Y ahora lloraba de felicidad. Lloraba de felicidad al reconocer ese pedacito de creatividad como una creación que sí estuvo en mis manos, con la ilusión, con el amor, con todo lo que está atrás y porque el logo también tiene una simbología bien interesante que descubrimos y se fueron apareciendo cosas interesantes dentro de eso también que no son casualidad, entonces aparecieron cosas lindas. Y empecé a llorar y ahí entendí el amor. Entendí la forma como tiene para encarrilarse o para alzar su voz y a veces estamos muy silenciosos. Y este año y estos últimos meses han sido esa construcción de todo ese amor que hay alrededor mío y que puede, que si estás escuchando hasta acá, puedas reconocer todo el amor de diferentes formas y expresiones que hay alrededor tuyo, porque nos encasillamos solamente en una idea de amor y esa idea de amor anula completamente, a veces, cuando nos sumergimos en el dolor, anula completamente todas las otras formas de amor que están en nuestras manos y a nuestro alcance. Empezando por ese amor que nosotros tenemos aquí adentro y que debemos expresar por nosotros. Por ese amor que debemos expresar y debemos construir con la divinidad, con Dios. Y con ese amor que podemos construir con las personas que están allí con nosotros, dándonos de forma desinteresada su amor. Y esas personas son la familia y los amigos. Y la familia, entiéndase, familia, pareja, y los amigos, todas las demostraciones de amigos que tengan. Y ese día que vi ese correo y me di cuenta de todo lo que había pasado para llegar a ese punto, sentí mi corazón completamente satisfecho. Y aunque aún temo que cualquier cosa suceda y traiga de nuevo dolor, hubo una intención que planteé incluso en el mismo día del solsticio y es la confianza. Y la confianza de quiero tener confianza, pero también estoy anhelando y pidiendo y orando porque la confianza pueda llegar a mí y yo la pueda sentir, porque es un trabajo junto, es un trabajo unido. Y ahí viene la simbiosis del dolor, del tiempo y del amor, porque todos son tan necesarios para comprender y para poder elevar quizá o abrir mejor la mente ante esas circunstancias difíciles que nosotros vivimos o que vivimos o podemos estar viviendo. Y ante las circunstancias que la sociedad nos muestra, o no las circunstancias, sino más bien los parámetros que la sociedad o la cultura o nuestra vida nos ha mostrado cómo se tiene que vivir, que ignoramos completamente todos estos aspectos que son importantes. Entonces hoy pensé que este episodio iba a ser mucho más corto, pero hoy quiero de nuevo agradecerle al dolor que estuvo hace 2 años. Quiero agradecer y confiar que el tiempo es la mejor medicina. Es la confianza
que nos permite atravesar las circunstancias y que nos demuestran que nada es estático, que todo está en constante cambio y que nada va a ser eterno. Y que el amor está presente en todo y tenemos más amor del que nosotros nos podemos imaginar alrededor nuestro. Amor realmente desinteresado. Solamente el sol sale todos los días para darnos su calor. Y cae el sol y viene la luna con toda su paz y con todo su amor para nutrirnos. Y de ahí podría seguir enumerando infinitas cosas que suceden en completo desapego y sin ningún interés para nuestro bien. ¿Y qué decir de las personas que nos quieren bien, que nos quieren bonito, que nos apoyan bonito? ¿Qué decir de todas esas personas que están alrededor nuestro para recordarnos lo que realmente es el amor? Entonces, si todos o si ustedes están escuchando hasta acá, si sienten o están en esos episodios de confusión, de dolor, denle el espacio al tiempo de hacer su trabajo y tengan la posibilidad o tengan la intención de cerrar un momentito los ojos y enumerar solamente 2 o 3 cosas por las cuales ustedes se sientan agradecidos y de donde ustedes sienten que viene amor verdadero. Y también empezar a abrir ese concepto de amor. No encasillar el amor en un solo tipo de relación. Hace que empecemos a brotar amor por cada poro de nuestro cuerpo y empecemos a sentirlo entrar en nosotros. Ya para terminar, gracias a todas las personas que han estado en mi vida. Gracias incluso a las personas que me han hecho, o que me han hecho no, de las que yo he sentido algún tipo de dolor. Gracias. Si no fueran por ustedes, yo no habría podido decirles esto hoy. Para mí ya es valioso poderlo decir. Gracias a todos esos momentos en los que me cuestioné qué era el amor, hoy puedo abrir ese espacio y decir, el amor no era solamente eso. El amor es mucho más. Y aunque no lo veamos, viene en toneladas hacia nosotros. Solo que por nuestras paredes, por nuestros miedos, hacemos que no es que no llegue, sino que nuestra mente no pueda visualizarlo de esa manera. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio.